con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre de nuestro amado Jesús, a quien doy gracias porque en una fecha como esta, 25 de Kislev, en el calendario hebreo, mis hermanos, se celebra la fiesta de las luces. Y fue en esa fecha cuando nuestro amado Jesús fue engendrado en el vientre de María. Así es que la luz del mundo vino exactamente en esa época. Yo quiero agradecerle al Padre por su gran bondad de mandar la presencia del Mesías y con la bendición de que ahora Él more dentro de nosotros, que no simplemente venga con nosotros, sino que esté en nosotros. Y quiero agradecerle a Dios por esta conferencia que voy a dar y enseñanza bíblica, porque es una enseñanza espiritual. Como mujer de negocio yo conozco pues principios naturales para la abundancia, pero eso no tiene nada que ver con eso. Son principios espirituales. Amado Jesús, te doy gracias, porque en tu Torah estás tú, porque tú eres la palabra. Tú eres la palabra de Dios. Y toda persona, Señor, que ha nacido de nuevo y que ha nacido del agua y del Espíritu, podemos entrar al reino. Y es en ese reino donde suceden los milagros, Padre. No en este plano físico, sino que en el reino. Y tenemos que aprender, Señor, a conectarnos con ese reino. Pero no lo podemos hacer si somos carnales. Por eso yo le pido a Dios que ponga atención para que Dios nos abra el oído, para que oigamos como los sabios. Que Dios nos dé entendimiento de toda esa enseñanza que es totalmente espiritual. En mi opinión, las riquezas vienen de Dios. Su palabra dice, porque yo soy el que doy el poder para producir riqueza, y que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Y por eso damos gracias a Dios por sus principios espirituales, que los dejó todos plasmados en la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nos podemos sentar, por favor. Mis hermanos, yo quisiera que leyéramos una parábola, y quisiera que fuéramos en este momento a Mateo capítulo 13 para leer unas enseñanzas que estamos aquí, que quiero que aprendamos en el nombre de Jesús. Mateo 13:1. Aquel mismo día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó tanta gente que tuvo que subir a la barca y sentarse allí. Y toda la gente estaba de pie en la playa. Enseguida les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí que un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales. Mis hermanos, vamos a definir a nivel espiritual qué son la gente junto al camino. ¿Sabe qué es aquella gente, mis hermanos, que a veces a usted le sirve perdón de estorbo? Que le aparece en el momento menos indicado para ponerse en su camino. Y luego vamos a leer la otra definición. Y parte de la semilla cayó también, ¿en dónde? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde Mis hermanos, las aves, ¿qué sería ahí? Son seres espirituales que vienen cuando la gente, mis hermanos, a usted les sirve de estorbo nada más. A veces estamos en la casa y en el camino se nos atraviesan situaciones que nos quieren hacer perder la fe, nos quieren hacer perder la esperanza, quieren hacernos perder aquel sueño que tenemos. Y entonces viene la palabra de Dios, dice que otra parte cayó, ¿dónde? Entre espinos. Entre espinos es aquella gente, mis hermanos, que a usted le critica, la insulta, que empieza a decirle barbaridades, y eso le ahogan los sueños, le ahogan la prosperidad, le ahogan los anhelos, le ahogan el deseo de ser alguien en la vida. Y otra parte dice que cayó entre pedregales. Este pedregales quiere decir aquella gente amargada, aquella gente que solo quejándose vive, aquella gente que todo le encuentra un estorbo, que le encuentra algo por qué juzgar y criticar. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar, porque son personas que nos van a hacer problemas en la vida. Y dice que solo una parte cayó en buena tierra. La buena tierra somos los hijos del reino. ¿Quiénes somos la buena tierra? Los hijos del reino. Pero ahora vamos a ver si usted es hijo del reino, porque si vamos a hablar principios espirituales, tenemos que ver si somos hijos del reino. ¿Por qué estamos en el reino? Porque en este plano es natural, y la verdadera prosperidad viene ¿de qué? Del mundo espiritual. Y si nosotros estamos haciendo las cosas en el plano natural, no tenemos ni que conocer a Jesús, no tenemos ni que ser espirituales, no tenemos ni que orar, no tenemos ni que cumplir principios espirituales. Tenemos que aprender a estar en el reino. Entonces vamos a leer aquí en Mateo capítulo 6, 33. Dice la palabra: Mateo más 6. buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En el hebreo dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su sabiduría. ¿Qué tenemos que buscar? La sabiduría de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué cosas se refería Jesús? A todo lo que el hombre quiere y necesita. Pero la clave era ¿qué? Buscar el reino de Dios y su justicia. Mis hermanos, cuando Jesús se refirió a las parábolas, Él habló en el reino. Él no habló a nivel secular, ni dijo aquí en este mundo natural. Dijo en el reino. Fíjese que en el hebreo, hasta en la esfera de milagros, está la presencia de Dios en su plenitud. Mire qué tremendo es. Y por eso la gente que procura entrar al reino de Dios, mis hermanos, en ese momento que entra al reino de Dios, vienen sobre su vida sin que lo pida, como en una forma sincrónica, aparecen todas las cosas que esa persona quiere, sean milagros de sanidad, sean milagros de prosperidad, pero la clave es que esté en el reino. Y vamos a ver ahora Mateo 13, 31. Mateo 13, 31. También les contó otra parábola y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mis hermanos, ¿usted conoce qué es un grano de mostaza? Fíjese que yo quisiera que leyéramos mejor Marcos, porque en Marcos se refiere en el reino de Dios. El reino de los cielos es diferente al reino de Dios. Pero fíjese, una semilla de mostaza, y la Biblia dice que para tener fe se necesita ¿qué? Tenerla como una semilla de mostaza. Yo traje mostaza y la dejé ahí abajo. Pero es una semillita, mire que si me la pongo aquí nadie la ve, porque es una cosa tan minuciosa, tan pequeñita. Pero con un poquito así de fe, no necesitamos mucha fe cuando estamos en el reino de Dios. Porque en el reino suceden las cosas por añadidura. Usted no las pide. Y va a entender esta noche por qué no las tiene que pedir. Entonces fíjese, pues, aquí está hablando él. Quisiera que leyéramos la unidad.
o el código real. ¿Es del sembrador? Siempre 13, 31 a 32 y después de 34 a 35. 13:32. Siendo la más pequeña de todas las semillas, una vez que ha crecido es la más grande de todas las hortalizas, y se hace árbol, y de modo que vienen las aves de los cielos y se anidan en sus ramas. Mis hermanos, ahí está comparando Dios la fe con una semilla de mostaza, que si usted permite que esa fe crezca, mis hermanos, ¿y cuándo es que la fe crece? La fe no crece, mis hermanos, al azar. Mucha gente dice, yo tengo fe, pero no es una fe no es una fe real. Quizá tiene fe en un médico, en usted mismo, pero aquí no hablo yo de esa fe. Estoy hablando de una fe en lo espiritual, que yo a Dios le crea en contra de toda esperanza. Aunque todos me digan lo contrario, pero si lo dice la palabra de Dios, yo lo voy a creer en contra de toda esperanza. Aunque yo ya no pueda, aunque la situación ya esté en estado terminal, aunque ya esté en la más vil pobreza, pero yo tengo que creer, porque la fe de Dios es contra toda esperanza. Cuando el hombre ya no sabe ni qué esperar, cuando dice ya no sé qué hacer, en ese momento que el hombre dice, Señor, ya no sé qué hacer, no sé de dónde sacar dinero, en ese momento, mis hermanos, necesita usted una conexión con Dios. Fíjese que me llama la atención que los reyes, en Crónicas y Reyes, siempre que un rey buscó a Dios, ¿qué dice la Biblia que le pasó? Siempre, y aclara la Biblia, y en el tiempo que él buscó a Dios, ¿qué? Prosperó en todo. ¿Ven? Mis hermanos, mucha gente tiene problemas, y aquí no estoy hablando de una persona bien preparada que a nivel secular pues le dicen a uno, si quiere prosperar tiene que ser bien prosperado, tiene que, si quiere subir a otro grado en la empresa, a otro título. Aquí no, aquí estamos hablando, y si usted mira a los varones que aparecen de Dios, casi nadie era preparado, simplemente cumplía principios ¿qué? Espirituales. Cumplía principios ¿qué? Espirituales. Si los cumplimos, se cumple la palabra de Dios. Esa es la verdad. 34 y 35. Mateo 13, 34 y 35. Todas estas cosas habló Yeshua a las multitudes en forma de parábolas, y sin el uso de los midrashim, nada les decía, para que podamos entender el significado real de las palabras del profeta cuando dice, abriré mi boca con una parábola, declararé cosas que no han sido reveladas a generaciones. Mire, ¿qué estaba haciendo Jesús? Declarando cosas que no habían sido reveladas. ¿Qué significa eso? Que les estaba hablando con secretos del reino. Yo lo que vengo a compartir con ustedes hoy son secretos del reino, no cosas espirituales. Yo soy una mujer de las finanzas, trabajé mucho tiempo en empresas a nivel de gerencias, pero no es eso lo que le hablo. Si fuera yo en una plática así, diría, bueno, pues fíjese que usted tiene que ser una mujer diligente, ser una mujer persistente, perseverancia, tiene que tener una disciplina, tiene que estudiar más, cosas que tienen que ver con algo diferente. Pero aquí estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Totalmente espiritual. Y aquí Jesús está diciendo que les está hablando en parábolas, porque la parábola solo se entiende en el tercer nivel de entendimiento espiritual. Primero está literal, que casi la mayoría predican así. El segundo es insinuado. El tercero es de parábola o metáfora. Y el último es secreto y misterio. Entonces aquí Jesús estaba en el tercer nivel. Y les está diciendo, porque voy a revelarles secretos del reino. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A mí no me sirve mucho si leo solo la Biblia. Tengo que penetrar los secretos. Pero solo se penetra allí cuando uno, mis hermanos, conoce cómo se mueven los mundos espirituales. ¿Sabe usted cómo enseñaba Dios a la gente cuando quería llevarlo a ese plano? Vamos a ver una vez, por ejemplo, le habló a Abraham. Estaba Abraham, mis hermanos, y no entendía lo que le pasaba. Viene Dios y le dijo, Abraham, sal fuera. ¿Sal fuera de qué? De lo natural.
Ahora Abraham, mira los cielos. Mira. Aquí abajo, Abraham, no vas a tener nada. Cuando tú pongas tu mirada arriba, entonces vas a ver las cosas que van a pasar. Estaba hablándole de un plano ¿qué? Totalmente distinto. Vamos a ver. Cuando dice Jesús, mira, alzad vuestros ojos. ¿Ve? ¿Qué le estaba diciendo? Alzad. Aquí en el plano natural, ustedes miran que la cosecha está, que falta mucho para la cosecha. Pero en el plano espiritual, ya la cosecha está lista. Ya el milagro está listo. Y nosotros a veces nos cuesta entender eso, mis hermanos. Estamos viendo las cosas aquí. No recibo el milagro. Estoy diezmando y no recibo nada. Estoy ofrendando y no recibo nada. Porque usted está con su mirada aquí, está actuando a nivel de la carne. Pero tenemos que aprender a creerle a Dios y ver las cosas desde arriba. Ver las cosas donde tenemos que verlas. Creo que es 4:35. Juan 4:35. Juan 4:35. ¿No dicen ustedes después de 4 Fíjese, meses? pues, está diciendo, no dicen ustedes. ¿Qué les quiso decir Jesús a ellos? Ustedes están hablando naturalmente. Yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este plano. Mi reino es ¿qué? De otro mundo. Mi reino es de un plano espiritual. Porque Jesús venía a enseñarnos secretos espirituales. Yo tengo años de estudiar estos misterios de la Torá. Y mire, me ha cambiado la vida. Le quiero decir que no me afano en absoluto porque me mantengo conectada con ese mundo y sé que las cosas vienen por añadidura. Solo con que usted anhele la presencia de Dios, que usted anhele hablar con Dios todos los días, por lo menos hable con Él, empiece unos minutos y despierta en la noche y no se duerme, es porque Dios quiere hablar con usted. A veces la gente, ay, voy a tomar mi pasilla porque no me duermo. Hable con Dios. Eso es lo que Él quiere. Para eso nos despertó, para que nos comuniquemos con Él. Y luego buscamos una pasilla para ponernos tonta la cabeza. Cuando Dios quiere hablarnos, quizá tenemos un problema y nos quiere ayudar y no le permitimos a Jesús ayudarnos, ¿no? Miren lo que dice Jesús. Ustedes dicen, miren, qué sabiduría la de nuestro amado Jesús. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses y entonces viene la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad con atención a los campos, porque están blancos para la cosecha. ¿Oyó, mis hermanos? Cuando tú alces tus ojos, cuando no estés en este plano, sino que le creas a Dios, le creas a la palabra, vas a darte cuenta que ya los milagros están listos, que ya la sanidad está lista, que ya la bendición está lista. Mis hermanos, si viera cómo me siento yo de gozosa cuando tengo la certeza en mi espíritu de que algo va a pasar. Fíjese que yo fui el jueves a una reunión y entonces una hermana me pidió que orara por una situación que no le pagaban aún a su hija. Y yo hice un acto profético y hoy vino ella a decirme que le pagaron. Yo le doy gracias a Dios porque usted tiene que creerle a Dios. Si hace un acto profético pero no cree lo que está pidiendo, ¿para qué lo hace? Porque tenemos que estar convencida de que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y que si yo tengo al Espíritu de Dios, las palabras que yo digo tienen ¿qué? Espíritu y vida. Jesús lo dijo, la palabra para nada aprovecha. Creo que eso está en Juan 6:68. La palabra para nada aprovecha. Las palabras, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Qué hermoso que usted diga, de veras que la carne para nada aprovecha. Quiere decir que si usted está en la carne pidiendo un milagro, no lo va a recibir. Ahora me expliqué. Si estamos en la carne pidiendo un milagro, no lo vamos a recibir. Porque para recibirlo necesito estar en un plano de creencia en la palabra de Dios. Y solo cuando yo me conecto con Dios y recibo fe, ¿quién es el consumador de la fe? Jesús.
Y cuando yo, mis hermanos, me conecto con Dios, yo recibo fe. Y es una fe real, no una fe fingida. Entonces yo voy a creer que lo que yo pida se me dará. ¿Qué termina diciendo Jesús ahí? Alzad vuestros ojos, que a los campos están, ¿qué? Blancos para la cosecha. Dice, mis hermanos, ahora vamos a ver una cosa tan interesante. Vamos a ver aquí en Mateo 6:33. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque es en el reino, desde ahí, donde la persona va a recibir sus milagros. Por eso mucha gente de Dios es que no recibo milagros. Por más que diezmo, ofrendo, oro y ayuno, no recibo nada. Es que estamos orando, pero en la carne. Yo le dije una vez a una hermana, ¿sabe por qué su marido no regresa? Porque usted empieza a decir, Señor, te pido que le quite lo borracho. Usted no puede estar hablando así. Usted quiere que regrese, pero no borracho. Usted tiene que aprender a amar a su marido, a aceptarlo como es él. Cuando usted lo acepte como es él va a cambiar. ¿Saben qué es cierto lo que digo? Él no cambia porque usted no lo acepta como es. Y lo que se resiste, persiste. ¿Oyó? Cuando usted resista algo, eso lo va a seguir. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que esas cosas, todititas las cosas, todititas las cosas. Y tenemos que aprender, mis hermanos, a entender que las riquezas verdaderas vienen por su ¿qué? Conexión con Dios. ¿Cómo vienen las riquezas verdaderas? Por su conexión con Dios. Ahora va a haber aquí una clave también espiritual. ¿Sabe usted por qué muchas personas descubrieron cosas en el mundo? Por ejemplo, ¿qué descubrió, mis hermanos, Tomás Alva Edison? Para que usted observe cómo se manejan los principios espirituales. ¿Qué inventó? La bombilla. ¿Sabe que por él ahora estamos aquí pudiendo vernos claramente, sin usar una vela, sin tener que usar un fósforo ni nada? Él le pedía a Dios que le diera la iluminación para hacer un bombillo. Pero ¿con qué intención lo estaba haciendo Tomás Alva Edison? ¿Qué era lo que él quería? ¿Para beneficio de él? No, de la humanidad. Y sabe que la clave para que nos den las cosas es esa. ¿Con qué intención quiero yo esto? ¿Por qué quiero yo inventar un bombillo? Porque yo quiero que toda la gente se alumbre, que ya dejen de usar candelas, que dejen de usar carbón. ¿sí? Entonces, mis hermanos, hubo otra persona que quería algo. Por él es que hay carreteras y hay asfaltadas. ¿Quién era él? Henry Ford. Él le decía, Señor, yo tuve un sueño y vi un aparato que corría así sobre la tierra, pero era una tierra diferente. Necesito que tú me des la clave. Y perseveró y perseveró y perseveró hasta que vino la luz, porque se tenía que conectar con la luz para recibir el milagro. ¿Sabe usted de dónde vienen los milagros? Según el hebreo, hay 4 mundos espirituales. El mundo natural, que es el mundo de la acción, el mundo de la formación, donde se forman los milagros, el mundo de la creación, cuando usted habla por su boca, cuando usted está creando con la boca. Fíjese, pues usted dice, es que en todo me sale mal, todo me va mal. ¿Qué está haciendo usted? Creando que todo le vaya mal. Porque en ese momento que usted está diciendo la palabra, está creando las cosas. Es que este negocio no me sale. Es que ahora no voy a vender. Usted está creando las cosas, ¿no? Porque penetra el mundo de la creación, donde lo que va a crearlo es que las palabras. Fíjense pues, ¿y qué pasa con la gente cuando tiene un problema? ¿Qué se pasa haciendo la gente cuando hay problemas? Llamando a todas las amigas, contándole sus problemas y todo. ¿Qué está haciendo usted? Se está atando con los dichos de tu boca. Está quedando presa con lo que dice.
Porque el habla y el pensamiento son ¿qué? Del mundo, del crear. Ahora fíjese, usted para entrar al mundo donde los milagros se realizan, ¿a dónde tendría que entrar? Al mundo del pensamiento. Ahí se realizan rápido. ¿Pero para qué? ¿Cómo es el pensamiento? Porque Jesús dijo, todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, ¿qué? En eso pensar. ¿Por qué dijo eso? Porque los pensamientos tienen una agilidad para realizarse. Tan es así que le dijo a Josué, Josué, que este libro de la ley no se aparte de tu boca. ¿Qué dijo Dios? De tu boca, del mundo de la creación, sino que de día y de noche meditarás. ¿Con qué se medita? Con los pensamientos en él, para que hagas, ¿ve? ¿Para que qué? Hagas, conforme a lo que aquí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué consistía entonces la prosperidad? ¿En qué consiste la prosperidad? Mis hermanos, yo quiero que usted agarre esto y que se proponga hoy mismo: Señor, voy a llenar toda mi mente, toda mi subconsciencia, la voy a llenar de pensamientos de prosperidad. Jamás volveré a mencionar cosas que me van a caer en la pobreza. Nunca voy a estar hablando de cosas que me hagan caer en la escasez. No voy a hablar cosas que me tengan atada a la enfermedad. No voy a hablar así. No voy a pensar en nada que me detenga en una situación difícil. Voy a cambiar mis pensamientos. Voy a cambiar mi manera de hablar. Deje de hablar cosas, mis hermanos. Mire, yo hasta a mis hijas las regaño. Cuando me dicen, no, mija, aquí tú vas a hablar de acuerdo a los principios espirituales. Porque si somos personas que conocemos el reino de Dios, debemos que tener cuidado con lo que decimos. Entonces, fíjese, vamos a leer ahora, mis hermanos. Fíjese, pues vamos a hablar de otro varón. Usted ha oído hablar de Marconi. ¿Qué inventó Marconi? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Qué fue lo que inventó él? ¿Inventó qué? Todo lo inalámbrico. Él vio, mis hermanos, en sueños como que no necesitaban conexiones eléctricas. Fíjense que ahora cómo ha avanzado la ciencia. ¿Y sabe qué hicieron la familia de Marconi y sus amigos? Cuando supieron que él decía que iban a conectarse todos sin tener conexiones eléctricas. Mis hermanos, eso fue una cosa tan tremenda. ¿Sabe usted que si el cuerpo se desconecta ya no funciona? Y son conexiones eléctricas. Son conexiones, ¿qué? Eléctricas. Pero si hay una desconexión ya no funciona el cuerpo. Fíjese, hay una desconexión en el cuerpo, ya no funciona. Al extremo que si a usted lo operan de la parte, por ejemplo, le quitan el apéndice o la vesícula biliar, por esta parte, empiezan los órganos a enfermarse de esa parte, porque ya no pasa la energía. Tendría que recibir terapia neural o hacerse así bastante sobre la operación para que vuelva a activarse la energía. Y este Marconi dijo que miraba que la gente se comunicaba sin nada, a través de las ondas, ¿qué? Electromagnéticas, a través del éter. ¿Y qué cree que hizo la familia? Lo agarraron, le pusieron camisa de fuerza y lo metieron a un manicomio. Fíjese. ¿Sabe una cosa? Que dice que a él le costaba hablar con los médicos porque lo tenían amarrado. En eso llegaba el psiquiatra ahí con él y le dijo: mire, doctor, quizá usted no me crea, ¿por qué no me lleva a la casa? Y se va a dar cuenta que yo tengo la máquina ahí, que ya estoy sacando la verdad. Y dice que al médico un día le dio como curiosidad y se fue para la casa de él, cuando vio que este hombre ya se podía comunicar, mis hermanos. Entonces vino y lo soltó
¿Y sabe que ese hombre se hizo millonario? Pero él le dijo, es que doctor me tiene que soltar porque fíjese que Dios me tiene que dar ese descubrimiento porque voy a ayudar a mucha gente. Y la gente se va a comunicar, mire, en todo lugar. ¿Qué quería Marconi? Que la gente, ¿qué? Se comunicara. Fíjese que hay gente que vive en unos lugares tan remotos y viven así como fuera de la civilización. Yo quiero que se comuniquen. Quiero que hayan familias que se comuniquen. Quiero que no se rompa esa familia. Y para eso quiero ese descubrimiento. Y Dios lo bendijo, mis hermanos, con ese descubrimiento. ¿Verdad que qué hermoso esto? Pero todos los hombres que descubrieron algo fue, ¿por qué? Porque querían ayudar a alguien. Mis hermanos, el mismo Salomón, una vez encontré a una persona que habla de finanzas y me dijo, fíjate, Maite, que Dios le dio a Salomón sabiduría y por eso se volvió millonario. No, mi hijo, no se volvió millonario por eso. Te voy a decir por qué se volvió millonario y por qué Dios le reveló secretos espirituales de la prosperidad. En el mundo nunca nadie ha sido tan rico como Salomón, jamás. ¿Pero por qué? Por lo que él tenía en su corazón. Él no tenía una idea de hacerse millonario para él tener mucha plata. Eso no le interesaba a él. Él quería tener sabiduría y ciencia e inteligencia. ¿Para qué? Para saber gobernar a su pueblo, para no ser injusto, para tomar decisiones justas. Mis hermanos, a veces la gente estudia leyes no para hacer decisiones justas, sino que ¿para qué? O quiere llegar a magistrado o magistrada. ¿Pero para qué? Para enriquecerse. Si pensara, Señor, yo quiero tener, Señor, llegar a ese lugar para ser una persona justa, para tomar decisiones correctas, para no cometer injusticias, ¿hasta dónde cree que la llevaría Dios? ¿Quién me dice? Mis hermanos, pasaría de ser presidenta de la Corte del Congreso, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Porque tiene una idea para ayudar a otros. Y vamos a leer aquí Segunda de Reyes capítulo 3. Y vamos a leer esto, para que vea la verdadera razón de la prosperidad. Porque la prosperidad no existe, mis hermanos, en este plano. ¿Sabe que usted puede esforzarse, sudar, como dicen, trabajar duro, mis hermanos, y cuando usted es viejo no tiene ni un centavo? La fortuna se le ha terminado. Yo conozco gente millonaria, que fue millonaria y ahora no tiene nada. ¿Por qué? Porque nunca cumplió ningún principio espiritual, jamás. El dinero que tenía lo quería para él solo, para tener bien a su familia, para viajar, para tener a sus hijos y a todo, pero nunca para los demás. Y estamos equivocados. Y voy a explicar después por qué. Segunda Reyes 3:1. Sí. Y Jeroboam, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel. 3:5 es. 3:5. Pero aconteció que muerto Acab, el rey de Moab se rebeló. No, entonces es Primera de Reyes. Yo digo que el Espíritu Santo me guía. Traigo en mí mi cuaderno, pero a veces Él me guía por otros senderos, ¿va? Porque puede haber gente aquí que le sea tan útil oír esa experiencia. Primera Reyes 3:3. Y Salomón amaba a Yahweh y andaba. Fíjese pues, ¿qué hacía Salomón? Usted ama a Dios sobre todas las cosas. El día que usted ame a Dios más que a usted, más que a su marido, más que a su mujer, más que a sus hijos, Dios lo va a amar a usted y le va a dar todo lo que quiera. ¿Sabe que lo digo con autoridad? ¿Dónde está Evelyn? ¿Vino Evelyn? ¿Ah? Fíjese que le voy a contar. Un día me dijo ella a mí, pastora, ¿por qué yo tanto oro por mi esposo y no me quiere? Porque tú amas a tu marido más que a Dios. El día que tú quites tu mirada de tu esposo y te enfoques en amar a Dios más que todas las cosas, entonces Él va a hacer que tu marido te ame. O sea que la añadidura sería ¿qué? Que Dios le pusiera amor en el corazón a ese esposo. ¿Quién haría eso? Y tendría que ser un verdadero amor.
No un amor que cuando ya se pone vieja te dejo. Yo sé que si Evelyn siguió el consejo, puede llegar a viejita y más la va a amar él. Porque ese amor viene de Dios. Porque tenemos que aprender a amar a Dios más que a todas las cosas. Pero la gente, mis hermanos, tiene un compromiso con Dios y tiene un compromiso con su casa, prefiere el de su casa. ¿Sí o no? Tiene un compromiso en la iglesia que tiene que ser un privilegio, pero va a cumplir años un hermano, el tío, el papá, el cuñado, no les importa. ¿Por qué? Porque no aman más a Dios. Si lo amaran, mis hermanos, yo por lo menos sí amo más a Dios. Gracias a Dios que mañana viene mi hija, pero viene a las 5 de la tarde. Yo ya no tengo compromiso. Entonces la voy a ir a traer, pero si tuviera compromiso, yo voy a mi compromiso y le digo que le mando un taxi que llegue a mi casa. Porque yo amo más a Dios. Lo amo sobre todas las cosas. Así es. Primera Reyes 3:3. Y Salomón amaba a Yahweh y andaba en los caminos de David su padre. ¿Qué quiere decir andaba en los caminos? Estaba haciendo lo mismo que David. Pero David, mis hermanos, aprendió una lección tan dura en su vida. Y después fue un gran siervo de Dios. Al extremo que llegó a ser conforme al corazón de Dios. Fíjese, ¿por qué? Porque amaba a Dios con todo su corazón. ¿Y sabe qué otra cosa le enseñó David a Salomón? Que él tenía que ofrendarle a Dios. Darle a Dios primero. Cuando alguien tenía necesidad y llegaba un profeta, ¿qué le decía a la persona? Aunque tuviera necesidad la persona, aunque no tuviera que comer, ¿qué le decía? Dame a mí primero. Porque el principio es, mis hermanos, que yo debo de dar. No puedo recibir nada si no doy. Es que no se puede. Usted va a cualquier lugar para que le den lo que quiere, tiene que dar algo. ¿Sí o no? Y ese es el principio espiritual. Usted no puede decir, Señor, dame un invento de un gran negocio. ¿Para qué quiere poner un gran negocio? ¿Para que usted compre carros, casas, yates, todo? ¿O porque quiere ayudar a mucha gente necesitada? Porque quiere emplear gente que usted instruya, que le quiera transformar en un gran ejecutivo, que le quiera transformar en un hombre próspero y feliz. ¿Qué es lo que yo quiero? El principio espiritual ahí está. Y tenemos que entender ese principio. Quiero que lea la vida de los que yo hablé. Nunca uno de ellos le pidió a Dios algo para sí mismo. Le pidió algo para la humanidad. Fíjese, siempre le pidió algo para otros. Y cuando ese varón me dijo, es que Dios le dio sabiduría a Salomón y por eso, no, Señor, se volvió millonario porque no le pidió nada para él. Porque le dijo, quiero para saber gobernar a tu pueblo, para que cuando yo entre y entre alguien conmigo, yo sepa ser justo. ¿Mire? Él quería tener sabiduría para gobernar con justicia. Por eso, mis hermanos, yo bendigo a Dios por esos principios espirituales. Si usted capta este mensaje y sigue las instrucciones, yo le garantizo que en meses usted va a cambiar su vida. No va a pasar mucho tiempo. Su vida tiene que cambiar. Por ejemplo, que una mujer me diga, pastora, quiero que regrese mi marido. ¿Para qué quiere que regrese? ¿Para seguirlo fastidiando? ¿O porque usted quiere ahora cambiar con él, demostrarle que lo ama, demostrarle que va a cambiar como esposa, que ha reflexionado sobre su forma de ser, que entendió que no había sido una ayuda idónea, que no había actuado con sabiduría? Porque la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Dios no dijo que el hombre sabio, ¿ya vio? Sino que dijo, la mujer sabia, ¿qué? Edifica y la necia destruye. Entonces, ¿para qué quiero que ese varón regrese? ¿Para que me siga manteniendo? ¿O porque yo lo amo y le quiero demostrar que lo amo con hechos? Si usted lo ama verdaderamente y quiere que él regrese, se va a dar cuenta que ese matrimonio va a empezar a prosperar. Increíblemente, pero cuando usted empieza a dar de usted mismo, Dios hace todas las cosas, todas.
Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Actuar en la justicia divina. Y todo se te dará por añadidura, todo. No es algo, todo lo que tú quieras. Sigamos leyendo. Primera Reyes 3:3. Y Salomón amaba a Yahvé y andaba en los caminos de David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gibón a sacrificar allí, pues este era el principal lugar alto. 1000 holocaustos ofreció Salomón sobre este altar. ¿Oyó, mis hermanos? Salomón estaba consciente, mis hermanos, que necesitaba dar grandes ofrendas a Dios. Porque las ofrendas, mis hermanos, tienen un principio espiritual tan clave. Es muy clave. Fíjese que cuando la gente, mis hermanos, tiene un problema serio y da una ofrenda, pero da una ofrenda de paz, una ofrenda en justicia, tiene por fuerza que mover el mundo espiritual. Pero que no sea egoísta su petición. Cuando el ser humano va a darle una ofrenda a Dios y le dice, Señor, quiero dejar en tus manos que mi esposo se fue. Quiero que haga lo mejor para los dos. Yo voy a aceptar, Señor, lo que tú decidas, ¿no? No estamos siendo egoístas, ¿verdad que no? Cuando actuamos así, Dios empieza a cambiar el corazón mío y el de mi esposo. Porque no va a cambiar solo el corazón de mi esposo, va a cambiar mi corazón para que si él regresa, haya armonía en el hogar. Pero tengo que aprender a pedirle las cosas a Dios de una manera diferente. Señor, es que regrésalo, por favor, no. ¿Para qué quiere que regrese? Señor, necesito hacer tu voluntad. Lamentablemente la voluntad de Dios solo se hace cuando usted está en el reino. Fíjese que a nivel hebreo hay algo que se llama el árbol de la vida. Y en una esfera que se llama Keter, en esa esfera está el reino. Pero ¿sabe qué es ahí? La voluntad de Dios. O sea que cuando uno llega al reino, sin que uno quiera, ¿hace qué? La voluntad de Dios. ¿Ves? Uno empieza a hacer la voluntad de Dios. Cuando uno llega hasta ese momento ahí. Entonces muchos no han alcanzado ni siquiera la sabiduría, menos llegar al reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, vamos a seguir leyendo ahí. Primera Reyes 3:5. Sí. En Gibón se le apareció Yahvé a Salomón una noche en sueños y le dijo el Creador, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, gran misericordia has mostrado a tu siervo David mi padre, conforme él andaba ante ti en verdad y justicia y en rectitud de corazón para contigo, y le ha reservado esta tan gran misericordia de darle un hijo para sentarse en su trono como es hoy. Y tú, oh Yahvé Creador, has hecho a tu siervo rey en reemplazo de David mi padre. Y yo no soy más que un muchacho, no sé cómo salir ni cómo entrar entre tu pueblo, al cual has escogido, un pueblo grande e innumerable. Mis hermanos, ¿cómo se está poniendo Salomón ahí? ¿Arrogante o está portándose humilde? ¿Sabe que he visto papás que le han entregado fortunas a los hijos y les dejan sin nada? Porque nos portamos rápido arrogantes, ¿no? Pero ¿qué hizo Salomón? Señor, yo no sé qué hacer, soy muy joven. ¿Ya vio? Él reconoció, mis hermanos, su debilidad. Y delante de Dios tenemos que descubrir quiénes somos. Señor, te quiero contar, Padre, que yo soy floja, soy haragana. Me cuesta levantarme temprano, Señor. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque la gente haragana, mis hermanos, está abriéndole la puerta a la pobreza. Le está abriendo la puerta. A veces, mis hermanos, la gente dice, ¿por qué es que a mí no me va bien? Porque se mantiene viendo tele, se mantiene haraganeando, perdiendo el tiempo. ¿Y cómo quiere usted que Dios lo bendiga así? Imposible que lo bendiga, ¿ves? Porque Dios, mis hermanos, dice que la pereza atrae a la pobreza. Y la pobreza es una potestad que llega armada. O sea, que llega en el sentido de quererlo someter, ¿no? Entonces, por eso usted, papá, no permita que su hijo sea haragán.
Aunque se enoje su hijito, para vacaciones mándalo a trabajar. ¿Sabe que yo conocí a un señor, mis hermanos, que el hijo le perdía clases? Y va a ver usted cómo actuaba ese varón. Era un hijo que le estaba dando batería. Y fue a hablar con un amigo que donde hacen papalinas y todo eso. Mira, quiero que pongas a mi hijo a pelar papas para que aprenda. ¿No quiere estudiar? Pues que haga papas. De una familia honorable. Y el pato fue ahí pelando papas, ¿me? Pelando yucas y todo porque tenía que trabajar. ¿Sabe que es el mejor hijo que ahora tiene, el más próspero de ellos? ¿Bien? Porque aprendió la lección, ¿no? Mis hermanos, a veces las lecciones se aprenden con el sufrimiento o buscando a Dios, arrepintiéndose de corazón. Pero ¿qué hacen los papás aunque el hijo le pierda clases y gana las clases? ¡Ay, gloria a Dios, mi hijo, que la sacaste! Y no hay nada de que el hijo tenga que aprender. Mis hermanos, todo lo que hacemos mal hay que aprender lecciones. Pero no permitimos que un hijo aprenda lecciones. Hasta llegamos a alegarle a los profesores, ¿ves? Usted le podía haber agregado un puntito, qué bárbaro, que no le dio un punto más. No, mis hermanos, que le quite hasta lo que tiene para que estudie más. Fíjese que, le voy a contar, yo me examiné en la USAC, en mi privado. Me examiné en un examen. Y vino yo, mis hermanos, y le pasé el examen a un muchacho. ¿Ya veo? Y me anularon el examen a mí. ¿Sabe que a ese catedrático que me lo anuló lo nombré mi padrino cuando me gradué? Y él me preguntó, Maite, ¿por qué no me nombró su padrino? Porque aprendí la mejor lección de mi vida. A través de haberme anulado el examen, yo tuve oportunidad de entrenarme con una persona tan eficaz y tan eficiente sobre lo que usted me anuló. Y gracias a Dios, y mira mi examen, ¿cuánto saqué? Era contabilidad intermedia, fíjese, una clase que en la USAC casi no ganaba nadie a la primera. Pero yo le di gracias a Dios, porque a través de volver a estudiar para el otro examen, pude sacar una nota más alta, mucho más alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender las lecciones, mis hermanos. Y gracias a ese varón, mire, lo premié haciéndolo mi padrino, para recordarme que no debo de cometer semejantes barbaridades. Entonces, sigamos leyendo. Primera Reyes 3:7. Y tú, oh Yahweh Creador, has hecho a tu siervo rey en reemplazo de David mi padre. Y yo no soy más que un muchacho, y no sé cómo salir ni cómo entrar entre tu pueblo, al cual has escogido, un pueblo grande e innumerable, que por su multitud no puede ser contado. Por tanto, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para poder discernir. ¿Para qué? Señor, quiero que me des sabiduría e inteligencia para tener discernimiento, para no equivocarme, ¿eh? Si la gente tiene discernimiento y un corazón entendido, no lo van a engañar. Mire lo que le estaba pidiendo Salomón. No le pidió, Señor, dame riqueza, dame a mí un montón de cosas porque yo quiero ser rico, millonario. No le pidió nada, sino que le pidió algo para ser un hombre que justo. Y sabe que sobre la cabeza del justo están todas las bendiciones. Sobre la cabeza del justo, ¿qué? Están todas las bendiciones. No sobre la cabeza del que es sinvergüenza, mis hermanos, sino que del correcto, del justo, ¿no? Si la gente leyera la Biblia, habría en Guatemala, mis hermanos, buenos jueces, buenos abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que legislan y todo. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que aprender, mis hermanos, a ser correctos en la vida porque tiene añadiduras que ni siquiera esperamos. ¿Y cómo vienen las añadiduras? Por añadidura. Estoy explicándome. No es que yo esté trabajando para buscarlas, vienen sobre mí. Fíjese pues, ¿sabe usted que no se puede comprar la paz, la felicidad, la salud con dinero? ¿Se compra o no se compra? ¿Quién me dice si puede comprar la paz, la salud, la bendición con dinero? ¿Sabe que en el mundo espiritual sí se puede? ¿Quién me dice si se puede o no?
¿Cómo haría yo, mis hermanos, para que Dios me dé a mí mucha plata, mucha bendición? Que me dé felicidad, que me dé salud, que me dé prosperidad. ¿Cómo haría yo? ¿Cómo? ¿Cómo haría yo? Fíjese que aquí hay un principio que quiero que aprenda bien. Esos son secretos de la Torah. Y secretos que los judíos le hablan a usted con toda claridad. Por eso es que ellos son tan prósperos, porque los conocen y nosotros no. Además que los conocen, los practican. Sabe que en el momento, fíjese pues, el mundo fue hecho de 10 dimensiones. Según la teoría de las cuerdas fue hecho de 10 dimensiones. Y según la Torah es cierto. Fue hecho de 10 dimensiones que se llama 10 luces creacionales. ¿Quién me menciona una luz? Sabiduría, inteligencia, ¿qué más? Equilibrio, belleza, bondad, poder, disciplina, Éxito. Fíjese pues, éxito, victoria y dejar una semilla para procrear a los demás exitosa. Fíjese pues, son 10 luces creacionales. ¿Y sabe que está relacionada con el diezmo? Vamos a suponer que usted dice, es que yo gano mucho dinero, voy a dar solo el 5%. Si usted da solo 5%, ¿hasta dónde cree que llega? Recuerde que son 10 dimensiones. Pero cuando usted sube esa escalera, porque se llama escalera, cuando usted sube esa escalera solo llega al ¿qué? Al quinto nivel. El quinto nivel, ¿por dónde se quedaría? Las que conocen un poquito de hebreo que yo doy el día viernes. ¿Ah? ¿En dónde se quedaría? ¿Pero en qué luz? ¿Ah? En Tiferet. O sea que habría armonía, pero no había sabiduría para actuar. Fíjese cómo es eso. Cuando usted da el 6%, ¿dónde estaría? ¿Ah? En Geburá, en el rigor, ¿me? Si da el 7%, ¿dónde estaría? Viene Dios y le da a usted bondad, le da generosidad. ¿Para qué le da generosidad y bondad? Para que usted, ¿qué? Pueda, mis hermanos, ser tan bendecido, porque sería una persona generosa que dé. ¿Sabe que Abraham era muy generoso? Y Dios lo bendijo en todo. Imagínese, estaba en ese nivel, pero Dios lo bendijo en todo. Si yo daría el 8%, ¿dónde estaría? En Biná. Ahí en Biná significa una vasija. ¿Sabe que el dinero es una vasija? Pero ¿qué necesita esa vasija para prosperar y producir? Necesita luz. El dinero, cuando se da, mis hermanos, usted enciende una luz en su alma. Fíjese pues, cuando usted dice voy a diezmar, aunque sea voy a empezar a dar el 2%, el 3%, en ese momento recibe luz su alma. Y si su alma recibe luz, ¿qué pasaría con usted? ¿Ah? Empieza a sanar, porque en la oscuridad, en su cuerpo hay oscuridad, por eso hay enfermedad. En sus ojos hay oscuridad, por eso no mira la verdad. En sus oídos hay oscuridad, por eso no entiende las verdades, ¿sí? Pero cuando usted empieza a diezmar, empieza a dar luz al alma. Y esa luz hace que usted reciba entendimiento, que reciba sabiduría, que reciba ideas, que reciba, ¿qué más? Revelaciones, que reciba, mis hermanos, imaginaciones, le viene a su mente, y empieza usted a tener visiones nocturnas, pensando, debería de poner esa empresa. Fíjese, ¿por qué? Porque está esa clave. Fíjese que un señor dice que él trabajaba duro y duro y duro y nunca tenía nada. Que ese un día lo visitó un viejito y le dijo, ¿sabe que usted ha luchado pero no ha tenido nada? Porque nunca da. Si no da, no recibe nada.
está en un nivel muy bajo, donde la luz no entra a su alma. La luz entra a su alma hasta que usted empiece a dar. Entonces, mis hermanos, estos varones que descubrieron todo eso empezaron a recibir luz, empezaron a darle luz a su alma, hasta que pensaron: Señor, quiero que me des el descubrimiento de esto para ayudar a fulanos, para ayudar a mucha gente. Salomón recibió toda la luz cuando le dijo: Señor, dame ahora sabiduría e inteligencia para saber escuchar a tu pueblo, para tener justos juicios, para discernir entre lo que me dicen y no cometer errores. En ese momento vino Dios y alumbró su alma y le reveló los secretos más profundos de la verdadera prosperidad. ¿Sabe que se los reveló? Le reveló los verdaderos secretos de la prosperidad. Usted puede tener mucho trabajo, mucha bendición, lo que quiera, pero no es la verdadera prosperidad, porque la verdadera prosperidad empieza en el alma, empieza con la luz de su alma, empieza cuando la luz entra a su alma, cuando empieza a ver usted las cosas claras, cuando vienen ideas a su mente, cuando las cosas acontecen sin que usted haga nada. No tiene nada que hacer. Es como que a usted le enviaran esas añadiduras, ¿no? Ahí estamos de repente me vino una idea, de repente pensé en poner este negocio. Es por eso. Una persona me contó hoy que dice que su esposo tenía en su corazón hacerle algo a sus papás y no quisieron, pero después le preguntaron a él que si todavía estaba vigente lo que había prometido, y el anhelo de él hacer es una casita a sus papás. ¿Y sabe qué pasó? Que le llegó lo que él soñaba, que lo subieran en una institución hasta arriba. ¿Oyó, mis hermanos? Porque son principios espirituales. La gente vio luz en él, entonces la gente lo notó, salió del anonimato. ¿Me estoy explicando? Cuando él tuvo en su corazón despojarse del dinero de su bolsa y decirle: voy a hacer a mis padres, está cumpliendo con el principio que trae la prosperidad también. Honra a tu padre y a tu madre para que tenga larga vida y todo te vaya bien. Cuando él termine de hacer esa casita, le aseguro que hasta si estaba enfermo va a sanar, porque entonces empieza a recibir su luz, ¿qué? Su alma, su cuerpo y su espíritu. Mis hermanos, lo que estoy contando es secreto de prosperidad, sacado de la Torah, de los misterios de los rabinos. Yo recibo clases con ellos y estoy segura de lo que estoy diciendo porque yo los he probado. Enseño a la gente a aplicarlos y me quedo asombrada de lo que sucede para todo el que cumple con estos principios. Fíjese, pues, cada vez que usted le dé algo a una persona, por ejemplo, pasa una persona a su casa y le dice: por favor, regáleme un panito, o mire, no me puede regalar para comprar para pagar la luz de mi casa. Esta es una persona muy pobre y usted le da, recuérdese lo que le digo, usted va a recibir un milagro. No estoy hablando solo de diezmo, también de darle al necesitado. Cuando usted empiece a dar, va a empezar a recibir luz. Usted mismo va a salir del anonimato porque va a ser iluminado. Lo va a ver la gente. No va a vivir ¿en qué? En el olvido. ¿Sabe que Satanás nos pone en una cautividad del olvido? En un lugar del olvido para que nadie nos mire, para que todos nos ignoren. Pero cuando yo doy, mis hermanos, entonces viene Dios y me da tanta luz que la gente me empieza a ver. Empieza a notar que existo, que soy una persona inteligente, que soy una persona sabia, que puedo ser capaz de tener ese puesto, de ocuparlo. ¿Quién me está comprendiendo lo que digo? Porque esto es muy clave, mis hermanos. Quiero que usted le ponga mucha atención. Ahora vamos a hablar de una parte que es muy clave también. Mucha gente quiere tener una conciencia de riqueza. ¿Una qué? Conciencia de riqueza. Pero lo que ignoran muchos es que lo que tiene que ver con las riquezas y con lo que yo voy a crear en la vida
tiene que ver con el subconsciente. ¿Y qué es el subconsciente, pastora? Es el corazón del hombre. Miren, es la parte más profunda del corazón del hombre. Pregúntese, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que habla mi boca? Porque el corazón está conectado con la boca. Si no me explico, mis hermanos, por favor pregunten, porque esto es muy importante entenderlo. Yo estoy dando ahorita unas clases de terapias y le digo a la gente, si usted tiene grabaciones de pobreza, tiene una programación de pobreza, mi hermano tiene que cambiarla. ¿Sabe qué me dijo a mí mi maestro? Que la gente a veces no necesita trasplantes de órganos, necesita trasplantes de programación. ¿Oyó? ¿Trasplantes de qué? De programaciones. Porque tiene programaciones de mucha escasez, de pobreza, de no puedo, no se puede, no hay. Y necesitamos cambiar esa programación. ¿Y cómo se cambia esa programación? La palabra de Dios transforma el alma. ¿Pero qué palabra de Dios? Ahora, ¿cómo hago yo para cambiar esa programación? Sabe que va a tener que hacer algo. Todos los días va a tener que escuchar una enseñanza que le hable sobre fe, que le hable sobre creer. Ponga atención a esa enseñanza, póngale atención, inclusive a esta enseñanza. Si usted la oye 10 veces mínimo, su subconsciente va a tener un cambio radical, porque usted va a dejar penetrar a su corazón cosas correctas, cosas sabias y entendidas. Y le voy a demostrar lo que digo. ¿De dónde sale todo lo malo, mis hermanos? Del corazón del hombre. El Señor dijo en Marcos 7, 14, porque del corazón del hombre es donde sale todo lo malo, y eso lo contamina, porque le cambia su vida, le cambia su percepción correcta, le cambia, mis hermanos, sus programaciones. Cuando usted está oyendo a una persona todo el día maltratar y renegar y discutir y va de echarle la culpa a los demás, usted está programando su corazón. Está, mis hermanos, cambiando su esencia. Por eso, mis hermanos, no escucha a la gente así. Dígale, hermana, perdone, pero yo no quiero escuchar tanta queja suya. La queja es la alabanza del infierno, Dios. Dele gracias a Dios por la vida. Dile gracias a Dios porque su mamá está con usted todavía, por favor, pero deje de estar hablando y criticándola. Porque, mis hermanos, la queja no te sirve de nada más que de estorbo y te hace vivir una vida totalmente infeliz. Fíjese, el problema es que se programa la mente, se programa esa parte que se llama subconsciente, que es el corazón del hombre. Vamos a leer Marcos 7, 14. Se va a dar cuenta usted. Jesús estaba tan molesto porque la gente no entendía y va de oír cosas que no debía y decir cosas que no debería de decir. Marcos 7, 14. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía: oídme todos y entended. Fíjense pues, oídme, poned atención todos y entended. Para Jesús era muy importante eso. Él quería, mis hermanos, que la gente le pusiera atención. Porque oiga lo que dice la Biblia: si oyeres atentamente la instrucción de Dios para guardarla y ponerla por obra, todas las bendiciones de Dios te vendrían. ¿En qué momento le vendrían todas? Porque habría un cambio de ¿qué? Programación. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardarla y poner por obra su palabra, todas estas bendiciones vendrían sobre tu vida y te alcanzarían. A donde vaya le perseguirían esas bendiciones. ¿Ven? Bendito serás aquí, bendito serás allá, bendito. Miren, todas las bendiciones están en ¿qué? Deuteronomio 28.
Entonces de nosotros depende cómo vivimos. Estamos decididos hoy a cambiar, mis hermanos. Usted va a tener que tomar una decisión hoy. ¿Cómo quiere que su vida empiece el año siguiente? Si quiere que el año 2018 cambie. Sabe que el año 2018 habla del número 11. Sume 18 y sume 2. 8 y 1, 9. Y 2, 11. El número 11 es maestro. Tenemos que aprender muchas cosas este año. Tenemos que aprender ¿qué? Muchas cosas. O las aprendemos escuchando la palabra de Dios y aplicándola, o las aprendemos con problemas. Pero este año es un año maestro de aprendizaje. De nosotros depende qué aprendemos. O aprendemos cosas tan excelentes, o aprendemos cosas que nos hacen daño. Sí. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. ¿Qué sería contaminar? ¿En qué momento se contamina, por ejemplo, un juicio? Algún abogado que me diga. Le dicen, por favor, los que no tengan nada que ver con el juicio salen para no contaminarlo. ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Cómo? Dice, es que van a contaminarlo. Entonces yo una vez asistí a un debate y sacaron a toda la gente. Yo era la representante legal y me tuve que quedar ahí. Lo sacaron a todos. ¿Por qué lo sacan a todos? Porque van a contaminar, digo. Y sabe que eso es lo que pasa, mis amigos, que nosotros nos contaminamos con lo que oímos. Fíjese cómo estos jueces perciben que se puede contaminar un ambiente y un caso. Y nosotros oyendo las barbaridades que nos cuentan, los chismes, las mentiras y todo, y ahí poniendo atención, hasta seguimos sacándole más a la gente. En vez de pararle, mis amigas, hermana, con razón usted vive así con tanta tragedia, hombre. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Oigan lo que dice Jesús. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que lo pueda contaminar, porque no sale de su corazón. Pero lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre, ¿eh? Porque lo programa. ¿Qué pasa cuando le cuentan cosas absurdas a usted y tontas y necias y tragedias? Lo programa. ¿Lo qué? Lo programa. ¿Qué debería usted de oír? Oiga cosas buenas, mis hermanos. Ponga un CD, aunque sea una enseñanza que no sea cristiana. Yo digo que oigan cosas cristianas porque nosotros hablamos con espíritu y tenemos vida en lo que decimos. Usted puede oír una conferencia magistral de otra persona, pero si no tiene espíritu, no tiene vida lo que dice y no va a dar resultado, porque lo que da vida tiene que florecer. ¿Ya? Esa es la diferencia. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Es al revés. Las cosas que salen del hombre son las que lo contaminan. Sí. Y cuando entró en casa, despedida la multitud, sus discípulos le preguntaron sobre el significado de la parábola usada. Y les dice: ¿aún también vosotros permanecéis tardos para entender? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no tiene poder para contaminarlo? Pues no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina. Esto decía confirmando que todos los alimentos sancionados por la Torá ya eran ritualmente puros y por tanto no había que hacer nada para purificarlos de nuevo. Y decía: lo que sale de dentro del hombre es lo que lo contamina, porque es de dentro del corazón de los hombres de donde salen los pensamientos impuros, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, Oiga, mis hermanos, lascivias. fíjese una cosa. Yo le pido a la gente favor que delante de mí no hable malas palabras. Usted no sabe cómo me hacen de daño. Cuando oigo, yo a veces me quedo callada por respeto. Pero cuando yo oigo malas palabras, mis hermanos,
Mire, siento que la cabeza me estalla, ¿ve? Porque mi corazón no quiere esa programación. A veces no respetamos ni la calidad de un siervo que es un siervo de Dios. Yo nunca dije una mala expresión delante de mi padre ni delante de mi madre. Jamás, por respeto a ellos, ¿sí? Jamás. En el colegio, yo me gradué en Nuestra Señora del Carmen. Me gradué y llevé la bandera del colegio cuando me gradué, porque nunca me gustaban usar malas palabras, ¿sí? Yo recibí un curso de etiqueta y protocolo y decía esta Ruth de Rayo que cómo pierde la identidad de una mujer cuando habla malas palabras, que eso se vulgariza totalmente, ¿no? Que una dama nunca debería de ser eso, pierde totalmente lo dama, se vulgariza. Entonces, como decía una señora, lamentablemente cuando yo quiero me vuelvo naca. Nunca se vuelva naca, jamás, ¿eh? Y peor si son pensamientos rutinarios y pláticas rutinarias. Sabe que los pensamientos rutinarios y la culpa, mis hermanos, son los más destructores que existen. La gente se levanta, hace lo mismo, piensa lo mismo todo el día, nunca va a tener un cambio. Tiene que cambiar sus pensamientos. Entonces, mis hermanos, yo quiero que usted haya entendido bien este tema. Y recuerde que cada vez que usted da algo, usted está dándole luz a su alma, a su cuerpo y a su espíritu. Por eso hay gente que es tan sana, hay gente que es tan bendecida, porque no necesita pedir nada. Las bendiciones le llegan y le caen, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que da a los demás. Yo quiero que usted observe gente que jamás dio y gana mucho dinero. Usted va a ver que ese dinero se termina, porque Dios no puede establecer ese dinero en una persona que no usa su dinero para bendecir a otros. No digo que se quede la gente sin nada, pero sí que usen porcentaje de su dinero para aprender a darle a Dios y darle, mis hermanos, a la gente necesitada. A veces usted dice, ay, es que tanta bendición que tiene fulano. Pregúntele qué hace. Le garantizo que va a escuchar que esa persona es generosa. Quiero que usted pregunte. Lea la vida del señor Sam Walton, que es el dueño de Walmart, y va a descubrir por qué es tan próspero él. Él era vendedor de periódico y le dijo a Dios que quería tener una empresa, aunque sea pequeña, para bendecir a la gente y ayudarla a prosperar, a salir de la pobreza. Y él lo cumple porque le da mucho a la gente necesitada. Hay en mis hermanos empresas en Guatemala que le están botando a muchos restaurantes porque encontraron la clave. Una vez le dije a un muchacho de Chimaltenango, mira, le dije, ¿por qué venís con unas monjas aquí a Guatemala? Es que fíjese que nos dan en tal lugar todo lo que sobra de comida de ese día. Y son restaurantes que se mantienen llenos. Donde ponen ese restaurante se llena, ¿eh? Y el Señor les da más ideas cada día para comida. ¿Por qué? Quizá ni pensando, le voy a agregar ahora a esta comida, ¿eh? Es una comida sabrosa, sana, y se mantienen llenos los restaurantes, porque le dan todo lo que sobra. A las 10 de la noche llega la gente de fuera, en cambio a traer ¿para qué? Para los pobres necesitados, para los ancianos y todo. Dios es Dios, mis hermanos, y tiene leyes. Siga no dándole a Dios ni a la gente y se va a dar cuenta que usted no recibe nada. Y si trabajó muy duro, ese dinero no le va a servir de mucho. Sí. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje, Señor, que quiero, Padre, que la gente empiece a llenar su corazón de cosas buenas. Llénalo, Padre, porque del corazón del hombre sale hasta los pensamientos, porque el hombre no tiene un pensamiento de prosperidad, porque su corazón lo tiene enfermo, lo tiene oscuro, el corazón está en oscuridad y no sale nada de luz, ¿no? Esa es la clave.
porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjese qué tremendo. Es el corazón la clave de la prosperidad, mis hermanos. De ahí sale todo lo bueno y todo lo malo. Y el corazón se le llama subconsciente, ¿no? Porque es lo más profundo del hombre. Y recuerde que cada vez que usted da a Dios, alumbra su alma, alumbra su corazón, alumbra en ese momento su cuerpo. Si estaba enfermo, su cuerpo va a sanar, porque entró luz a él. Mire cómo me da de gusto cuando se acercó ya una hermana y le pregunté por su familia. Mi hijo está bien prosperado, pero es una mujer diezmadora. ¿Vio? Dios tiene que cumplir sus promesas, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Te pido, Padre, que tu pueblo este día haya entendido esa palabra y que tenga generosidad, Señor. Que tenga generosidad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, por lo menos que lleguen, Señor, a donde estuvo Abraham, que Dios le dio generosidad y lo bendijo en todo, solo por ser generoso, Padre. A su hijo, Señor, Isaac, hiciste que habiendo hambre y no había sequía en esas naciones, él sembró y cosechó el 100%, porque su padre diezmaba, Señor, te daba los diezmos de todo lo que recibía. Su hijo, el nieto Jacob, Señor, le revelaste hasta cómo cambiar la genética de los animales y de cualquier cosa, a través de los idiomas del reino de Dios, a través de la visualización y la imaginación. Y le dijo: mira las ovejas que están sobre las otras están moteadas, pintadas y rayadas. Y él entendió que la visualización y la imaginación era la clave para cambiar muchas cosas. ¿En qué piensa usted todo el día? Recordemos que Dios dijo: así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Qué triste, Padre, que vivamos una vida, Señor, de tanta pobreza y miseria, porque nuestros pensamientos no cambian, porque escuchamos con atención cosas que no debemos. Y te pido hoy, Padre, que tu pueblo cambie, que tu pueblo empiece a repetirse: las riquezas de mi Padre fluyen con abundancia para mi vida. Las riquezas de Dios son abundantes, son tan potentes, Padre, que fluyen hacia mi vida, Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a todos tus hijos que estamos aquí. Y que este año, Padre, ellos quieran cambiar su corazón, poniendo atención a cosas que sean serias, que sean buenas, que sean puras, que sean prósperas, Señor, y bendecidas. Bendícelas, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, que nos limpies de esas programaciones enfermas, programaciones viejas. Quita esas cintas viejas, Señor, esos cassettes viejos, y cámbialos en unos cassettes de riqueza, de prosperidad y abundancia. Haznos generosos para que demos y recibamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a llevar a cabo una ceremonia, porque este día es el día de las luces. Y cuando es este día, está escrito que nosotros recibimos milagros. Perdón que voy a decir algo un poco feo para usted, pero tiene que dar para recibir luz. No haga lo que hacen muchos, que pasan y dan un sobre y no tienen nada. Mejor no pasen. De, mis hermanos, conforme a su corazón. Haga un esfuerzo hoy y dé para el Señor, porque dando se recibe. Yo quiero decir a cualquier persona que no diezma ni da, que por eso tiene problemas económicos.
Estamos en este día de las luces y en este tiempo, mis hermanos, ellos encienden unas velas. Esta vela de en medio se llama Shamash. Para nosotros es la luz de Jesús que vino al mundo. En ese día vino la luz de Jesús porque fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y el poder del Altísimo los cubrirá con su sombra y con su poder. Y darán a luz todo lo que ustedes anhelen. En el nombre de Jesús. Esta se llama Shamash. O sea que hubo un milagro en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis hermanos, se estaba peleando para conquistar el templo de Dios que había sido tomado por los sirios griegos y lo habían profanado. Y gracias a Dios que pocos macabeos, pocos judíos pudieron volver a arrebatar el templo y encontraron un frasquito de aceite. Pero se dieron cuenta, mis hermanos, que ese aceite iba a servir solo para un día. Pero aún así encendieron esa luz de en medio y sorpresa, al día siguiente que tenía que estar apagado todo, había luz en otra luz que apareció. Hanukkah era de 7 brazos. Y que si cuando ellos vieron, aparecieron 8 brazos. Era de 6 brazos, perdón. Y aparecieron. Yo quiero que usted observe eso. Estoy de frente, se enciende primero esa y después con esta luz se enciende esta. Porque es Jesús dándole luz al mundo. Como ese es el segundo día, porque ya son las 6 de la tarde, voy a encender la segunda vela. Solamente. Porque ellos encienden una vela diaria. Y vamos a leer, mis hermanos, una oración. Y en esa oración que yo lea, quiero que le pida a Dios un milagro. 2 o 3. Ponga la intención en esa oración. Vamos a leer. Quiero que usted mire las velas y que en el nombre de Jesús, usted, mis hermanos, repite esas palabras. Bendito eres tú, Dios nuestro y Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado, Creador, encender la vela que es la presencia de Cristo.